Ahora sí. Ahora sí ya me ven. ¿Ok? Ivana Rivera, hola. Hola Ivana, muchas gracias por verme. No puedo ver el en vivo. Ahora sí. Ok, pues vamos a empezar para aprovechar todo el tiempo. Les agradezco mucho el tiempo la disposición que tienen para continuar este en vivo, y hoy quiero platicarles porque es que me puse estas orejitas y de hecho traigo una playera, no se alcanza a ver muy bien, pero traigo la imagen de Mickey Mouse con mucha lentejuela. Y bueno, quiero presentarme primero por si es la primera vez que visitas este espacio. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil, trabajo la terapia de juego en consulta privada, soy mamá de dos, mamá de Renata de 8 años y José Javier de 3 añitos. Tengo una especialidad en estimulación temprana, otra en tanatología pediátrica y actualmente estoy haciendo una en crianza en los hijos. Así que de esto pues voy a compartirte información con talleres posteriores para que estés atenta. El día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo de calidad. ¿Qué es el tiempo de calidad? ¿Cómo funciona y cómo es que este tiempo de calidad puede hacerme conectar con mis hijos? Y ahorita en este tiempo de confinamiento, ¿cómo puede ayudarnos a establecer lazos, comunicarnos, hacer conexión con toda nuestra familia? Y por supuesto te comparto algunas situaciones que como mamá me suceden, cómo las resuelvo en casa y también como profesional darte estrategias para que esto te funcione en casa. Así que bueno, vamos a empezar. El día de hoy me puse unas orejitas de Mickey Mouse con muchos brillos porque a mi hija le encantan los brillos y a mamá también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es el tiempo que tú pasas con tu hijo en casa o en el carro o en la escuela o en el camino de un trayecto a otro. El tiempo que tú pasas con tu hijo de manera genuina, con interés y sin distractores. Puede ser un tiempo corto o puede ser un tiempo más largo dependiendo como tú lo decidas. Por ejemplo, el tiempo de calidad puede ser un juego de cosquillas que dura a veces menos de 1 minuto. Puede ser el tiempo que comen. ¿Por qué? Porque es un tiempo que comparten todos en familia. La intención es que no tengan aparatos, no tengan televisión prendida, no haya periódico, no haya otras distracciones más que el objetivo de comer y pasar un momento agradable en familia. Y esto es que platiquen al tiempo que comen. Comen los alimentos, sí, pero también se sientan a compartir en familia y pueden compartir su día, cómo les está yendo, qué es lo que están haciendo y poder pasar tiempo en familia. Esto es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad también se considera el tiempo que tú como mamá le das a tu hijo. Por ejemplo, haciendo la tarea. Aun cuando tu hijo se mantiene ocupado haciendo la tarea, tú como mamá o papá, que te sientas a un lado de él y que estás atento a las necesidades del niño para poderle guiar, que tu hijo pueda lograr hacer su tarea, es el tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque aquí incluye mucho tú como adulto, cómo estás respondiendo a la necesidad del niño, que es, por ejemplo, hacer tarea. Y más ahorita en este tiempo de confinamiento que en muchos países ya los niños iniciaron clases, van a escuela, tienen clase con un profesor tal cual como antes del confinamiento, pero aquí en México seguimos en semáforo rojo y los niños, las autoridades de educación nos han dicho que los niños no van a regresar a clases hasta que el semáforo esté completamente en verde. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que el siguiente ciclo escolar lo pasemos en casa. En el caso de mi hija va a tener escuela en línea. Literalmente los profesores se van a hacer cargo de la educación, de la parte académica de la escuela. Y quizá habrá algunos momentos donde haya tarea, entonces yo ahí voy a tomar mi papel como mamá y apoyaré a mi hija en sus necesidades, viendo desde la edad de mi hija, porque si tu hijo está muy pequeño, tiene 3 o 4 años, es muy probable que tu hijo necesite que estés sentado cerca de él para que tú le estés dando indicaciones de qué es lo que debe de hacer y que le guíes cómo debe de estar haciendo su tarea y cómo lograr que lo haga bien. Si tu hijo ya es más grande, por ejemplo, como mi hija que tiene 8 años y tu hijo tiene 10 o es un adolescente, quizá él ya no necesite que esté sentado a un lado. Quizá lo que requiera es solamente algún momento de supervisión para revisar que tu hijo haya terminado su tarea, que la haya empezado y la haya terminado y que lo haya hecho de manera correcta. Quizá un adolescente ya no necesita
de una revisión como lo hacemos con niños más pequeños. Quizás solamente el revisar o saber que la pudo lograr, que la terminó. Y aún así quizá el adolescente, no te va a decir si lo terminó o no, o si está bien hecho o no. Y ya de aquí vendrán consecuencias, que eso lo hablaremos en otro en vivo. El día de hoy la intención es que tú comprendas qué es el tiempo de calidad y que es muy probable que tú en casa ya lo estés practicando, pero que no sabías qué era ni cómo podías usarlo a tu beneficio. Los expertos te dicen que debes de dar tiempo de calidad a tus hijos por 60 minutos por cada hijo. ¿Qué quiere decir? Que si tienes 3 hijos, pues deberían de ser 60 minutos cada uno, por separado. Habrá otro tiempo de calidad que se logra hacer en familia. Ahora, es bien cierto que si tú tienes más de 1, 2, 3 hijos, es imposible dar los 60 minutos que los profesionales nos están recomendando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tú puedes estar dosificando el tiempo de calidad con tus hijos para poder lograr este tiempo. Si no te es posible, también puedes hacer juegos en familia. Y digo juegos porque es lo que se esperaría de acuerdo a las necesidades del niño, que sean juegos. Sin embargo, cuando, por ejemplo, tú sales al patio a regar las plantas, tu hijo podría ayudarte. ¿Cómo? Le anticipas a tu hijo que van a salir a regar las plantas y pueden llevar el material que necesiten para hacerlo, ya sea quizá una manguera o a lo mejor el contenedor, las jarras donde hay que poner el agua, y explícale a tu hijo cómo debe de hacerlo. Quizá haya plantas que necesiten más agua, otras quizá necesiten menos, quizá otras necesiten quizá moverlas para que les dé el sol, no lo sé. Eso tú se lo podrás explicar. Eso es tiempo de calidad. Ahora, ¿cuánto tiempo dura regar las plantas? No lo sé, la cantidad que tengas, o si tienes 1 o 2, quizás sea el momento para que tú puedas tener en casa una planta que le puedes asignar a tu hijo y que juntos pueden cuidarla, desde regarla o sembrar, por ejemplo, las semillitas, sacarla al sol, cambiarla de maceta, ponerla en un movimiento, porque las plantas se mueven en dirección al sol. Entonces, aquí es ver las necesidades, pero tú acompañar a tu hijo. Esto es tiempo de calidad. También, por ejemplo, otra idea puede ser cuando se están bañando. Si es que tú te bañas con él, pueden hacer algún juego. Si tú lo bañas a él porque todavía está muy pequeño, puedes cantar alguna canción, pueden jugar, por ejemplo. Yo con mi hija me sucedía que podía ella meter una canasta de juguetes al baño y ahí poníamos una tina pequeña con agua, y entonces ella jugaba con sus juguetes durante el tiempo de baño, que a veces nos tardábamos 1 hora, pero ella jugaba dentro de la regadera con su bikini, con sus juguetes un rato, y ya después empezaba el tiempo de baño en sí, y esto era como un anticipo para podernos ir a dormir, porque después ya venía la pijama, lavarse los dientes. Antes ya habíamos cenado, le cepillaba su cabello, lo secaba y después la acompañaba a dormir. Todo este proceso, el ritual de ir a dormir, que si tú antes has venido a consulta conmigo, es algo que yo siempre les recomiendo a los padres, tener un ritual para dormir antes de ir a dormir. Lo adecuado sería que niños y adultos podamos irnos a dormir de manera adecuada. Y adecuada me refiero que sea un momento tranquilo, donde tú puedes incluir la redundancia, quizá a lo mejor un poquito de aceites, algún difusor para crear un ambiente agradable, quizá estas estrellitas que se ponen en la pared o en el techo para que brillen cuando se apaga la luz. Algunos difusores ahora para niños tienen luces que se apagan y que ponen colores. Música, por ejemplo, para dormir ayuda mucho. Quizá alguna pijama también agradable. Tiempo de calidad sí es el tiempo que pasas con tu hijo, pero el tiempo que lo haces de manera genuina, interesada y sin otros distractores más que tu hijo. Tu hijo debe de ser el objetivo principal y el tiempo que pasas con él, sin importar la actividad que hagas, siempre que sea saludable y siempre que sea en pro de tu hijo para lograr conexión. Solamente así vas a lograr conexión. Y me atrevo a decir solamente así porque tú puedes estar las 24 horas del día, ahorita con este tiempo que muchos papás y mamás están trabajando desde casa y que pueden estar las 24 horas con tu hijo. Quizá me vas a decir, Mónica, yo paso 24 horas con mi hijo, ¿qué más tiempo de calidad quieres? Bueno, yo te pregunto y contéstalo para ti, ¿cuánto de estas 24 horas que tú estás con él realmente estás con tu hijo? ¿Cuánto del tiempo que te sientas a comer realmente te conectas con tu hijo? Y te digo conectar porque es entablar una conversación y una retroalimentación, un mensaje que va y viene, un emisor y un receptor de una conversación.
cuánto tiempo realmente lo asignas como tiempo de calidad. Puedes, por ejemplo, tener responsabilidades en casa como todo esto que hacemos de lavar, quizá a lo mejor planchar, lavar los trastes, limpiar, tender una cama, etcétera, donde tú puedes incluir a tu hijo. Incluso los niños que son muy pequeños, a partir de yo me atrevo a decir que a partir desde siempre, pero ya cuando empiezan a imitar, que es más o menos en la etapa escolar, los niños les gusta ayudar y además que les da un aprendizaje enorme de autonomía. Entonces, lo que tú le digas a tu hijo, las indicaciones que tú le des, tu hijo las va a hacer. Y donde quiera que te vea haciendo movimiento, tu hijo te va a querer imitar y te va a acompañar en ese aprendizaje. Ahí es tu oportunidad para poder hacer tiempo de calidad. Y esto es algo que puedes empezar a hacer ahorita para empezar a hacer una conexión con él y poder entablar una comunicación única entre tú y tu hijo. De tal manera que dado más adelante cuando haya una necesidad de conexión con tu hijo y donde necesites hablar con él de temas muy específicos, tú ya tienes trabajado tiempo anterior todo esto que ya estamos hablando ahorita, cómo conectarte con tu hijo. Muchas veces los padres, y ha sido una razón de consulta que los padres a veces llegan a consulta y su razón es, Mónica, queremos cambiar a nuestro hijo, a nuestra hija de escuela porque resulta que esa escuela no les está enseñando nada. ¿Por qué crees eso, papá? Le pregunto. Es que cuando hablo con mi hijo, resulta que mi hijo no ha hecho nada, me dice que no hace nada y yo estoy segura que no hace nada, yo le creo a mi hijo. Lo que sucede es que aquí tu hijo los niños asocian el tiempo presente con lo que está sucediendo. Entonces, si tu hijo se sube al carro y le preguntas qué fue lo que hizo, en ese momento pues se subió y no está haciendo nada. Entonces lo asocia, ¿qué sucede? Que en clase no hice nada. Cuando ya están más grandes, tu hijo puede conectarse con lo que hizo previo en momentos anteriores antes de que tú lo recogieras a clase. Entonces tu hijo sí está muy consciente de a quién, por ejemplo, qué trabajo hizo, qué materia hizo, qué situaciones sucedieron en clase, con quién jugó en el recreo, con qué niños compartió. Hay escuelas que les permiten llevar juguetes el fin de semana, el viernes, por ejemplo, y retroalimentar y intercambiar, entonces él te puede retroalimentar de lo que hubo en el día cuando ya son niños más grandes que pueden estructurar una idea en su cabecita, pero que también pueden acomodar la oración y te la pueden verbalizar. Pero si tú antes no has tenido este tipo de conexiones con tu hijo, difícilmente vas a poder lograr tener una conversación cuando necesites tenerla para hablar de temas muy específicos. De tema muy específico me refiero, muchas veces si tu hijo está sufriendo bullying en la escuela y tú notas que su comportamiento empezó a cambiar, quizá mamá está sospechando que algo está sucediendo y quizá ahí es donde a veces las mamás interrogan a sus hijos. Y no debería de ser un interrogatorio, debería de ser una conversación, una forma de conectarte. Necesitas encontrar una forma de comunicación con tu hijo. ¿Cómo lo puedes lograr? Haciendo tiempo de calidad. Entonces, el tiempo de calidad es el tiempo que tú pasas con tu hijo o con tu familia de manera genuina, con un interés genuino y con una intención de vincularte con tu hijo. Así es como vas a construir un apego seguro con él. Y comunicación, que es algo muy, muy importante. A veces llegamos como padres a una etapa de adolescentes o de niños que ya están en la preadolescencia y los padres les cuesta mucho mantener con ellos una conversación. ¿Por qué? Porque no se construyó en la etapa infantil. Y esto se puede construir desde que nacen. La forma en la cómo te comunicas, y me refiero a tu sonrisa, tus caricias, si tu hijo tiene hambre, ¿cómo estás atendiéndolo? ¿Estás dándole de comer cuando lo necesita? ¿Le estás cambiando el pañal en el momento que lo necesita? Si tiene frío, puedes saber por la forma en la que llora. Muchas mamás y los profesionales te lo dicen. Escucha el llanto de tu hijo y sabrás la necesidad que tiene tu hijo. Con el tiempo las mamás y los papás lo vamos aprendiendo. Entonces, esto de conectarnos con los hijos es una manera de poder trabajarlo, digamos que en un tiempo presente para empezar a sembrar una forma de comunicación. Alguna vez en consulta había un papá que llegó conmigo con su adolescente porque ellos ya llegaron a un punto donde el adolescente tenía ya 12 años y el niño y el papá ya no tenían una conversación. Papá se incluía en las actividades que hacía el niño, pero solamente era como para llevar y traerlo a sus actividades. Entonces, papá ya no tenía comunicación con él y decía papá que a veces cuando se trasladaban de un punto a otro, los dos iban en completo silencio. Entonces, el papá, aunque quería decirle cosas, no sabía
sabía cómo hacerlo. Y aunque el niño quería poder compartir algo, no sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no habían ejercitado la comunicación, porque no habían trabajado el tiempo de calidad, porque no habían encontrado un canal de comunicación. En consulta ideamos una manera donde papá decía, es que cuando yo llego mi hijo está dormido y cuando yo salgo a trabajar mi hijo sigue dormido. Entonces, cuando puedo llevarlo y traerlo a sus actividades, con gusto lo hago porque es el único momento que tengo para estar con él. El problema es que no podemos comunicarnos. Entonces, ¿qué fue lo que papá ideó? Se nos ocurrió que cuando papá llegara, él ponía la chamarra de su hijo sobre el cuerpo del niño. Cuando papá llegaba del trabajo, entraba a su habitación, le daba las buenas noches, aunque el niño ya estaba dormido, le daba un beso y le ponía la chamarra de trabajo de papá, y ahí se la dejaba. Y el día de mañana papá se llevaba otra chamarra a su trabajo, de manera que el niño cuando despertaba encontraba la chamarra de su papá. Entonces, aquí estamos construyendo puentes de comunicación, aun cuando el mismo entorno nos limita. ¿Cómo puedes lograrlo? Con tiempo de calidad. El tiempo de calidad es este tiempo que papá, desde que llega a su casa, ya trae en mente ver a su hijo, aunque sea dormido, y se toma los minutos para entrar a su habitación, y se toma los minutos para sentarse en su cama y acariciarle su cabello, darle un beso, decirle un te quiero y ponerse la chamarra. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Quizá algunos minutos solamente, y ya hizo el tiempo de calidad. Ahora imaginen el impacto del niño al siguiente día por la mañana. Entonces, ¿qué sucedió? Que por supuesto construyeron un canal de comunicación. Después ellos me compartían que cuando ya hacían sus recorridos de llevarlo y traerlo, ya podían hablar del color, de la mochila, de los ejercicios que el niño hacía, de cómo le había pasado en el día, de las cosas que iban a hacer al final, y papá se fue incluyendo poco a poco y el niño dejó la puerta abierta. Realmente la puerta de los dos estaba abierta, lo que pasa es que no habían encontrado el puente de cómo comunicarse de una puerta a otra. Entonces, es aquí cuando te digo, es muy probable que tú ya estés haciendo tiempo de calidad en casa, pero no sabías lo que estabas haciendo y no sabías cómo podías comunicarte con tu hijo y cómo podía ayudarte de manera positiva. Ahorita con este confinamiento es muy necesario que tú hagas tiempo de conexión con tu hijo, que hagas tiempo de calidad y que entables una forma de comunicación con él. ¿Por qué? Seguramente otros profesionales te lo van a decir. Justamente en estos días sigo viendo todavía cómo se disparan las necesidades de los niños por la ansiedad, por el encierro. Para los niños ya es cansado tener tanto encierro en casa y ellos necesitan que esto se termine. Justamente hoy en la mañana tenía consulta con una de las niñas donde me decía, estoy cansada de esto que está sucediendo y ya quiero que termine. Y la niña tiene 8 años. Entonces, la niña afortunadamente nos puede verbalizar y puede identificar la ansiedad por la que está pasando. Una de sus emociones está más cargada que otras. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos formas de comunicarnos con nuestra familia para que tu hijo pueda decirte dónde necesita ayuda. Claro, no te va a decir necesito que me ayudes en esto, pero va a poderte decir siento más miedo, siento más tristeza, me siento mucho más enojada, o tú vas a notar que está más enojado. Y cuando notas que se recarga más esta ansiedad hacia una de las emociones, lo puedes identificar muy bien y entonces puedes trabajar con estrategias específicamente para trabajar esa emoción y entonces poder bajar la ansiedad de tu hijo. Ahorita en el confinamiento están sucediendo muchas situaciones con los niños y con las familias que están trabajando esto del resguardo en casa y que ya nos está rebasando. No sabemos cuándo va a terminar. Sabemos que esto seguramente va a tardar mucho. Yo les decía, en México las clases van a iniciar hasta que el semáforo esté en verde y vamos a iniciar clases en línea. Eso es completamente seguro. Entonces, mientras vamos a seguir guardados, necesitamos tiempo de calidad para que este tiempo de confinamiento pase tranquilo, pase armonioso, pase tratando de mantener un equilibrio en la ansiedad. Ahora, el estrés es bueno en nuestro ritmo del día a día. ¿Por qué? Porque nos mantiene alertas ante algunos peligros, nos mantiene a salvo, funciona más o menos como el miedo. Entonces,
lo debemos de mantener en un equilibrio, mantenerlo a raya, que yo esté consciente de lo que está sucediendo, y yo como adulto debo de orientar a los más pequeños, a los que todavía les cuesta trabajo comunicarse. Entonces es que puedo yo orientarlos de cómo podemos pedir ayuda. Así que el tiempo de calidad, revisa qué es lo que tú estás haciendo en casa y que puedas encontrar formas. Yo te decía, si estás trabajando, por ejemplo, en la tarea con tu hijo, es que te sientas, le preguntas en qué puedes ayudarle, le das indicaciones de lo que tu hijo debe de hacer, le supervisas cómo debe de estarlo haciendo. Si lo está haciendo muy bien, insisto, siempre refuérzale a tu hijo para que sepa que lo está logrando. Y si tu hijo no lo está haciendo bien, entonces indícale cómo sí debe de hacerlo. Entonces, ya que a veces los tiempos de tarea pueden ser variados. Hay mamás que me dicen nos tardamos 1 hora y media, hay mamás que me dicen nos tardamos 3 horas, a lo mejor es una tarea de 20 minutos, pero al final de cuentas es tiempo que cuenta como tiempo de calidad y que tú logras vincularte con tu hijo y logras mantener una conversación, una comunicación con él. Y eso es muy bueno, siempre es bueno, y ahorita en confinamiento mucho más, porque necesitamos que este tiempo de confinamiento esté como mucho más tranquilo. Así que el día de hoy mi intención es darles estrategias que puedan ustedes hacer para tratar de trabajar el tiempo de calidad. ¿Cómo pueden hacer el tiempo de calidad? Mamá, primero en casa ten una rutina, ten una estructura en casa. Incluso tú como adulto puedes empezar a administrar tu tiempo para trabajarlo en casa, y me refiero cuando, por ejemplo, ¿cuándo es que en casa se va a lavar la ropa? Ya sea que sea papá o mamá quien decida hacerlo, ya sea que lo hagan por la mañana o por la noche, y que pueden con sus hijos incluirlos. Por ejemplo, cuando yo en casa lavamos, que es tiempo para lavar la ropa, mi hija recoge toda su ropa y la pone en su canasto de la ropa sucia. Mi hijo hace lo mismo. Previo a esto, cada uno sabe dónde va el bote de la ropa sucia y sabe dónde va la ropa sucia. Y si yo les digo, hoy vamos a lavar, llevan ambos su bote a la lavandería. Mi hija está en un segundo piso, si puede ella lo baja sola, y si no, entonces yo con gusto le puedo ayudar. En el caso de mi hijo más pequeño, él ya lleva empujando su bote de la ropa sucia a la lavandería, incluso él ya comprende que separamos la ropa por colores y él me ayuda a ponerla toda en el suelo, y entonces yo le voy ayudando a acomodar, a clasificar según la lavadora cuántos montones vamos haciendo. Entonces mi hijo, ya que decidimos, por ejemplo, si vamos a lavar la ropa negra, entonces él va poniendo, yo le digo, ese es el que vamos a poner en la lavadora, y él me ayuda a ponerlo. Yo pongo el jabón, mi hija también, por ejemplo, ya sabe programar la lavadora, y entonces nos vamos, cuando se termina el ciclo, regresamos, lo cambiamos a la secadora, y cuando lo sacamos, mi hijo me ayuda a sacar la ropa. De hecho, yo otra vez aquí en la página hay un video donde mi hijo de 3 años ya puede doblar las servilletas y las ordena por colores, etcétera. Entonces, mamás me han compartido que descubren que a su hijo le gusta mucho doblar la ropa, guardarla, porque les ayuda mucho a relajarse. Yo les comparto que mi hija descubrió que a ella le gusta guardar los trastes, y a veces los lava también porque ella dice que le da mucha tranquilidad. Entonces, en estas actividades tú como papá o mamá en casa te puedes organizar sobre tus tiempos para que le anticipes a tu hijo que va a ser tiempo quizá de vamos a tender la cama juntos, y él te puede ayudar a tender la tuya y tú puedes ayudarlo a tender la de él, para que él vea cómo se hace la práctica, el ensayo, etcétera, y después él va a lograrlo solo, de manera que él puede ya adquirir conocimientos, y esto tiene un aprendizaje muy profundo también, pero al tiempo vas haciendo tiempo de calidad, y también como mamá vas delegando y se va bajando en ti también esta carga de trabajo en casa. De manera que después de quizá hacer algunas actividades en casa, quizá los dos tengan tiempo libre, y el tiempo libre puede ser un tiempo de juego, quizá puedan darle continuidad haciendo un tiempo de juego juntos en familia, o quizá él quiera tiempo libre también para hacer un juego libre, que lo que él quiera, como él quiera jugarlo, y tu mamá que también te des un tiempo para hacerlo. Ahora, puedes hacerlo en habitaciones distintas dependiendo la edad de tu hijo, donde quizá ya no necesite de tanto cuidado, pero si tu hijo está más pequeño, incluso a veces yo trabajo en este escritorio, este es mi espacio de trabajo, y también mis hijos aquí los tengo sentados, uno coloreando, el otro jugando pelota aquí a un lado, etcétera. Entonces, este es tiempo de calidad. Podemos cada uno hacer actividades, pero yo
yo estoy conectada con ellos, qué es lo que están haciendo, reviso qué es lo que necesitan. Si ya veo que están rayando el piso, pues me detengo y hago una pausa para poner límites y explicar que no se raya el suelo. Si están jugando con una pelota, pues delimitar el área donde sí pueden jugar con la pelota y donde no. Incluso antes de hacer el día de hoy el en vivo, mis hijos estaban jugando en el patio y salgo con mi computadora a trabajar y hago afuera tiempo con ellos. Mientras yo los observo jugar, ellos están en su juego jugando de un momento a otro, vienen y me enseñan lo que están haciendo, o sacaron al gato a jugar y luego me lo traen y se lo llevan, etcétera. Entonces yo puedo estar trabajando, pero me conecto. Y sigo trabajando y vuelvo a conectarme otra vez cada vez que ellos lo necesitan. Entonces es una manera en la que tú puedes estar haciendo tiempo de calidad. Estrategias, busca. Yo te decía, administra el tiempo que tú tienes en casa. Revisa cuánto de tus hijos, las necesidades que ellos tienen, cuánto tú te puedes incluir en ellas, como en esto, por ejemplo, de hacer tareas. Ahorita puedes hacer una estructura, por ejemplo, si tu hijo quizá a lo mejor está no sé, en clases de karate, puedes bajar incluso tutoriales de YouTube, de clases de baile de YouTube, clases de arte, bájalas de YouTube, alguna receta de galletas, bájalas de YouTube. Entonces, todo este es tiempo de calidad que pueden estar haciendo juntos, y juntos pueden hacer también códigos de familia. Y los códigos son estos saludos que se dan, estos abrazos que se dan, estas palabras que se dan, estas conversaciones que a veces los adolescentes tienen, que el otro día una mamá me compartía, dice, cuando yo era adolescente yo hablaba en inglés con mi hermana porque pensábamos que mi mamá no nos entendía y hablábamos de cosas personales. Después, con el tiempo, descubrimos que mi mamá siempre supo inglés y que mi mamá nos entendía perfecto. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, recuerdo que yo me comunicaba con mi hermana con la letra F, que seguramente si eres mamá ya de mi edad lo has de saber. Entonces, son formas de comunicarse. Estos saludos que tienen los papás, que ahora, por ejemplo, saludamos con el codo por esta situación que estamos pasando, pero que antes era pues el saludo y a veces con mi hijo que todo esté bien, símbolos que tú puedes hacer, rituales, por ejemplo, lo del baño que yo les compartía, momentos en la comida, podemos platicar de algo, no celulares, no periódicos, no televisión, sería lo más recomendable. En casa, por ejemplo, quizá yo les comparto los fines de semana, lo seguimos haciendo todavía. Cuando mi hija estaba en la escuela, mi hija ya duerme en su propia habitación, lo ha hecho desde siempre. Mi hijo ahorita está en entrenamiento para su cama, que si ustedes gustan, con mucho gusto en otro video les puedo compartir cómo es que estoy haciendo el entrenamiento para que mi hijo logre dormir en su propia cama. Hacemos pijamadas algunas veces en mi cama. Entonces mi hija a veces las quiere hacer todo el tiempo, y esto de querer hacerlo es porque al final de cuentas es la cercanía que tiene con las personas que le dan seguridad. Solamente que aquí lo que trabajamos es que este es mi espacio, tu cama es tu espacio, tu habitación es tu espacio, pero con gusto podemos compartirlo. Cuando algunas veces lo hacíamos los viernes, ahora lo hacemos cualquier día de la semana. O puedes asignar alguno donde hagan pijamadas todos en tu cama. El tiempo de calidad puede ser una película. Ahora, por ejemplo, salimos al patio y vemos películas proyectadas en la pared también con palomitas, y ponemos afuera algunos cojines en el patio y proyectamos, pusimos focos en el patio, etcétera. Hacer todo esto más agradable. Estos pequeños momentos los necesitan tus hijos ahorita, más en este tiempo de confinamiento, donde tus hijos necesitan saberse que todo está bien, que están seguros, que las personas, los adultos, seguimos haciéndonos responsables de la situación, y que los niños pueden controlar muchas de las situaciones en el día para que ellos puedan bajar la ansiedad. ¿Cuáles situaciones pueden controlar ellos? Si tú les enseñas a tender la cama, ellos van a poder aprenderlo una y otra vez con la práctica, y eso es algo que ellos van a poder controlar. Así es como van a bajar su ansiedad. Entonces, la intención de todo esto es, otra vez, que tú puedas conectarte con tu hijo ahorita lo estamos necesitando más que nunca, las familias y tus hijos. Busca canales de comunicación, invéntate algún saludo, invéntate alguna frase, invéntate alguna palabra, algún tono de voz, etcétera, que te identifique a ti, que identifique a tus hijos, que incluso lo puedan seguir haciendo más adelante, y que quizá donde haya más personas. Me ha tocado escuchar papás que con un chiflido dicen ya llegué, y el niño sale disparado. Había una mamá que me decía que cuando ella estaba embarazada, su papá, el papá hacía este chiflido para decir ya llegué, y el bebé se le empezaba a mover en la pancita, y cuando ya el bebé había nacido, el papá lo seguía practicando. Entonces, esto te conecta con tu hijo, esto es tiempo de calidad. Quizá no sabías que lo estabas haciendo, y que lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien.
solamente que vamos a darle continuidad, vamos a fortalecer lo que lo estamos haciendo bien, vamos a buscar tiempo si es que no lo estás haciendo. Si eres una mamá o un papá que estás 24 horas con tu hijo, busca los momentos en los que sí estás haciendo tiempo de calidad y que no te habías dado cuenta y que ahora lo puedes hacer quizá con mucho mayor interés. Para entablar una conversación con tu hijo debes de mantenerla tal cual como la haces con los adultos. Literalmente llegas, saludas de muy buen humor, con una sonrisa, con interés y empiezas a entablar una conversación de retroalimentación que no sea un interrogatorio. Entonces, pues vamos contestando las preguntas, así que sigo viéndome otra vez. Solamente veo la respuesta de Ivana, que nos saludó Ivana, así que si tienes preguntas ya puedes irlas haciendo para irlas respondiendo. Así que en la siguiente semana, en lo que estoy buscando el video otra vez, la siguiente semana había pensado hablarles un poquito sobre cómo podemos justamente hacer un poquito de estructura en casa, precisamente trabajarlo ahorita en el confinamiento, de tal manera que tú puedas ayudar en casa con tu hijo a darle una estructura y una rutina en casa. Darles algunas ideas de cómo hacerlo y por qué es importante hacerlo, porque los niños están teniendo ahorita, como ya te decía, ansiedad y se está manifestando de diferentes maneras. Es importante que tu hijo se mantenga ocupado para poder bajar la ansiedad. Esta semana también me sucedió con mi hija que estuvimos trabajando. Ella estuvo haciendo limpia de algunos juguetes y yo de algunas cosas en casa. De repente sacamos las cosas que ya no usamos, y entonces resulta que encontramos a otras mamás, a otras familias que estamos intercambiando las cosas que ya no usamos. Incluso mi hija quería intercambiar sus juguetes por otros juguetes, pero los juguetes que ella necesitaba, pues las otras familias no se los dieron. Sin embargo, ella encontró otra forma de hacer un intercambio y nos fue muy bien. Renata regresó muy contenta y a mí me gustaría compartirles mucho cómo es que en casa estamos a favor de darle otra vuelta a las cosas materiales, de cómo podemos reutilizarlas, cómo Renata es que se puede deshacer de sus juguetes, cómo es que para ella puede organizar lo que sí usa y que lo tiene en juego, que está usándolo en tiempo presente, pero que también hay juguetes que le gustan y que no se quiere deshacer de ellos y que los tiene guardados, y cómo es que organizamos todo esto de manera que después ella puede hacer algunas donaciones, algunas cosas las puede dar a su prima también y otras cosas las puede vender o intercambiar en este caso, y es algo que me gustaría mucho compartirles. Rubén Mendoza, muchos saludos. Ivana Rivera, que nos escribe de Nicaragua. Veo que no tienen quizá algunas preguntas. Entonces yo les decía que ¿por qué me puse las orejitas el día de hoy? Y aquí yo las hice precisamente con la intención de poder trabajar con empatía para podernos conectar con nuestros hijos. Quienes me conocen en consulta saben que siempre procuro ir de jeans y tenis y alguna playera para mejor movimiento con el juego con los niños. Entonces yo les decía, la playera que traigo el día de hoy es de Mickey Mouse también y tiene las mismas lentejuelas, entonces siempre procuro ir con alguna playera con algún estampado de caricatura para que el niño se sienta mucho más tranquilo, y más si es la primera vez que me visita, que pueda sentir que el adulto no necesariamente tiene que ser el adulto rígido, el adulto que da indicaciones o instrucciones de manera muy autoritaria, sino que los adultos también podemos ser muy relajados, que podemos dar indicaciones quizá en otro ritmo, y a veces cuando les gusta el personaje entablamos confianza mucho más rápido. Entonces me gusta ponerme las playeras de los niños. De hecho, esta es una playera de niños. Quienes me conocen saben que yo soy petit y me queda la ropa de los niños. Entonces de vez en cuando usamos las diademas. Mi hija tiene diademas como estas y a veces me la pongo para hacer algún juego juntas. Nos gusta vestirnos iguales a mi hija y a mí, y a mi hijo le gusta también, a mi esposo, le gusta ponerse la camisa o hacer los colores igual con mi hijo. A veces nos compramos alguna playera igual para todos y salimos todos a la calle con la misma playera.
Yo me atrevo a decir que también esto es tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque estamos tomándonos el tiempo para tener algún interés de conectarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, y estamos haciendo un código donde nos sentimos parte de la familia. Ya hemos hablado en otros videos acerca del sentido de pertenencia, de la importancia que tiene el niño de sentirse parte de su propia familia, y que no solamente el apellido me hace sentir parte de, sino que estos buenos hábitos, los buenos valores, cómo me siento yo en armonía conmigo y con mi familia, me hace sentir parte de mi familia. Entonces, a veces cuando nos ponemos todos la misma playera, mis hijos les emociona, nos gusta mucho hacerlo. Es algo que a mí como mamá, como persona, me gusta mucho traer la misma playera que mi hija. Claro, respetando su personalidad, no estoy diciendo que ella deba de ponérsela para que se parezca a mí, o yo como adulto quizá por comportarme con ella como si fuera yo otra niña. Y aquí habría que hacer la diferencia entre que soy un adulto pero me divierto con mi hija y pasamos tiempo juntos. A veces vamos a un columpio y nos subimos las dos juntas a un columpio, una empuja a la otra, o jugamos a las strides mientras vamos corriendo, quizá a lo mejor afuera. A veces, por ejemplo, ahorita mis hijos traen pijamas que compré de niño para mis hijos, para los dos. Entonces, a mi hijo de 3 años le gusta el color pink. No encontré pijamas pink, pero encontré pijamas blue. Entonces los dos andan ahorita con pijamas blue y andan completamente igual. Y eso es algo que a los dos les gusta coordinarse, la pijama. Yo con mi hija también algunas veces, que cuando encuentro ropa del mismo y que en tallas distintas, pues andamos iguales. Eso también es conexión con tu hijo, es una forma de comunicarte, y es una forma que le das a tu hijo esta apertura para que tu hijo se sienta cómodo contigo, y que muchas veces nos limitamos en las palabras porque nos cuesta decirlas o porque nos cuesta dar un abrazo, pero esto que estamos haciendo, le estamos diciendo a nuestro hijo cuánto lo amamos. Otra vez estamos abriendo puertas, estamos haciendo puentes de comunicación y estamos haciendo tiempo de calidad con nuestros hijos, porque ahorita necesitan encontrar alguna conexión con los adultos. Entonces, realmente tú puedes encontrar muchas formas de poder hacer conexión con tus hijos. Yo te decía, el día de hoy me puse estas orejitas porque en casa tenemos otras de otros colores, de otras texturas, y a veces andamos disfrazadas también. Mi hija me presta sus alas de mariposa y las traigo yo puestas. Algunas veces por ejemplo, ella comprende ahorita que el maquillaje que yo traigo es maquillaje de adulto, que solamente los adultos pueden usar, pero hay maquillaje también de fantasía para las niñas y los niños. Entonces, a ella la maquillo también de mariposa o de conejo, o con brillos, o de un pony, mi hijo de algún personaje de la televisión, etcétera, y ya andamos, digamos, los tres maquillados, por ejemplo. Entonces, hay formas en las que tú puedes encontrar cómo pasar tiempo de calidad, solamente que es cuestión de que te sientes y revises qué es lo que ya estás haciendo y que puedas darle continuidad. Y si no es así, entonces que puedas buscar mejoras de cómo lograr tiempo de calidad. Si ya lo estás haciendo, pero que puedas apartarte de tu aparato, o quizá, insisto otra vez, un juego de cosquillas realmente dura a veces a lo mejor ni un minuto, y entonces juegos de cosquillas les encanta a los niños todo el tiempo. Yo recuerdo con mis hijos que cuando yo tendía la cama, mi hijo corría de un lado y mi hija también lo hacía, y me gustaba hacerles al monstruo. Y entonces ellos corrían y yo corría detrás de ellos y entonces luego él corría detrás de mí. Si me tocaba, ya éramos el monstruo y salíamos corriendo con él. Y era un juego también que duraba, no sé, yo creo que si duraba 5 minutos era demasiado, porque después continuábamos haciendo cosas, y si yo jalaba de un lado, mi hijo jalaba del otro lado. Entonces yo le permito a mi hijo que esté cerca de mí, le permito que se pueda equivocar, le permito también que practique. Son experiencias, aprendizaje, autonomía, independencia, ayuda, y esto de sentir parte de la familia, haciendo códigos, etcétera. Invéntate un saludo, cuando llegues, que tus hijos te escuchen desde que vas llegando. Por ejemplo, en lo personal, mi esposo cuando llega, la puerta del garage cuando va a meter el carro es muy ruidosa, entonces cuando llega, los vecinos saben que llegó porque la puerta es muy escandalosa, entonces mis hijos ya le están haciendo guardia desde la puerta y le bailan y todo. Ahora con el confinamiento, pues ya sabemos que deben de dar un espacio para que él pueda
pueda entrar y se bañe para continuar con el juego. Pero desde que mi esposa está abriendo la puerta para poder entrar, ya mis hijos tienen una fiesta adentro y lo están esperando. Entonces todo esto es tiempo de calidad y mi esposo aprovecha esta oportunidad para jugar con los niños a la pelota, se los pone aquí arriba de caballito, los sube, los baja, juega en luchitas, juega uno tras del otro, etcétera. Y a veces son juegos que son cortos, a veces cuando hay mayor disposición o mi esposo no llega tan cansado, juega mucho más tiempo con ellos. A otras veces está sentado y aun cuando está cansado, está uno sobre el otro y están jugando luchitas o se le trepa uno aquí, entonces, pero hay disposición del adulto. ¿Por qué? Porque mi esposo, pues son como cualquier otro papá que sale a trabajar desde la mañana y que ya regresa tarde, y que a veces mis hijos están esperando para que llegue papá a la casa para dar las buenas noches. Hay otros días que mi esposo me llama y me pregunta si los niños ya están dormidos para que llegue corriendo a dar las buenas noches. Entonces, seguramente tú en casa ya lo estás practicando, pero no sabías que lo estabas haciendo o no conocías los beneficios del tiempo de calidad. El tiempo de calidad es todo el tiempo que pasas con tu hijo de manera genuina, muy interesado en sus asuntos, porque estarás logrando comunicación con ellos y conexión para tiempos posteriores, por ejemplo, en la adolescencia, cuando requieras de tener una conversación con él, ya lo has trabajado y la conversación con tu hijo va a fluir muy bien porque ya lo estás trabajando desde ahorita. Nunca es tarde para empezar ningún proceso, nunca es tarde para empezar. Me han preguntado en consulta si la terapia de juego puede darse con los adolescentes. Yo les decía, yo trabajo con niños a partir de los 4 años. ¿Por qué? Porque a partir de esta edad ya su lenguaje está muy bien estructurado, ya pueden seguir indicaciones y podemos trabajarlo hasta los 12, porque hasta los 12 todavía los niños tienen disposición de juego y pueden hacerlo. Me ha tocado trabajar con niños de 13 años que tienen mucha disposición para jugar, y en lo profesional considero que a mí me gusta llevar la terapia con juego porque el niño en el juego va comprendiendo mucho, va aprendiendo mucho, va atendiendo vamos modificando conductas con el juego, donde el niño comprende muy bien lo que se necesita modificar y va siendo muy consciente de su comportamiento y por supuesto para hacer cambios. Entonces les digo a los papás, nunca es tarde, siempre es la disposición que tiene el adulto para poder hacer los cambios y encontrar las estrategias adecuadas. Así que el día de hoy con mucho gusto te comparto estrategias que te pueden funcionar. No estoy segura que te van a funcionar si tú como adulto tienes disposición para acercarte a tus hijos, insisto, ahorita en el confinamiento que mucho más lo necesitamos. Entonces, el día de hoy sí les voy a hacer 2 recomendaciones de libros y les quiero compartir esta que se llama ¿Qué suerte tiene mi papá? Este libro y este otro que se llama ¿Cómo cuidarte de mamá? Este libro, de mamá, tiene cómo cuidar del abuelo, cómo cuidar de la abuela y cómo sorprender a tu papá. Son libros que no he tenido la fortuna de poderlos encontrar, pero tengo este de mamá. Y encontré el de papá. ¿Por cómo funcionan estos libros? Estos, por ejemplo, te hablan sobre el tiempo de calidad que pasa el niño con su mamá o con su papá. ¿Cómo lograr el tiempo de calidad de una manera indirecta? Quizá, y aquí es para que tú, a veces los adultos se nos hace muy pesado porque tienes que programarte con tiempo para poder hacer actividades y no puedes encontrar cómo involucrarte con los niños, cómo engancharte. Lo que este libro te enseña es más bien cómo hacerlo de una manera inversa. Darle la responsabilidad a los niños para que trabajen este tiempo de calidad, pero desde ellos, para que lo trabajen contigo. Por ejemplo, dice, este libro se llama ¿Cómo cuidar a mamá? El texto es de Jan Regan y las ilustraciones de Lee Wiltish. Y la editorial se llama Picarona. Este libro yo lo encontré en Gandhi y también me costó yo creo como unos 150 pesos hace como unos 2 años. Seguramente en Amazon probablemente lo vas a encontrar o vayas a encontrar algo que se le parezca. Este libro dice, por ejemplo, les voy a leer un par de páginas. Dice, en primer lugar, ayuda a tu mamá a empezar el día relajada. La intención del libro es cómo cuidar de mi mamá. Un niño siempre va a tener la intención de cuidar a su mamá. ¿Por qué? Porque va a querer estar con ella. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a mamá? Pues en primer lugar, ayuda a tu mamá a empezar el día relajada.
cómo empezar su mañana. Por ejemplo, déjala dormir solo un poquito más. Muchas veces queremos seguir durmiendo y los niños están haciendo ruido y a veces los regañamos porque pasan corriendo, porque no guardan silencio, porque no me dejan dormir. Y aquí tú trabajas la inversa y es déjala dormir solo un poquito más. Otra manera de empezar su mañana es luego despiértala con muchos besos. Abre de golpe las cortinas y di a levantarse, tu desayuno está listo. En lugar de que tú como mamá a veces estás detrás del niño. Y esto también es como una manera también inversa de poder ayudar a los niños a establecer una rutina y estructura. Por ejemplo, una mamá puede olvidarse de cosas cuando tiene prisa por salir de casa, así que ayúdala apilando todo junto a la puerta. Entonces, los niños aquí están con un dibujo acerca de las cosas que mamá necesita cuando van a salir a la puerta. Por ejemplo, su bolsa, quizá algunos libros, un paquete de galletas, las llaves del carro, por ejemplo, quizá los zapatos, etcétera. Entonces, tú puedes darle a tu hijo esa tarea donde otra vez estarás haciendo tiempo de calidad y buscas formas de comunicación. Este libro se me hace muy interesante porque es una inversa y a los niños les emociona todo lo que ellos no sabían que pueden hacer. Y esto es ahora darle una responsabilidad guiada al niño sobre hacer el vínculo con papá y mamá. Y este libro aplica exactamente lo mismo, pero está hecho para los papás. Y este se llama ¿Qué suerte tiene mi papá? Y es de Mary Agnes y de Amelie Krauss. Y la editorial también es de Picarona. Es el mismo del otro. Entonces, por ejemplo, la primera parte dice ¿qué suerte tiene mi papá? Gracias a mí se levanta temprano los domingos, que seguramente esto es como muy familiar en muchas familias. Es un desplegable. Y entonces aquí es ¿qué suerte tiene mi papá? Porque gracias a mí se levanta temprano. Y aquí te hace una diferencia. Si no fuera por mí, el pobrecito se quedaría en la cama remolodeando y eso sería como estar castigado. La perspectiva del niño de estar presente y la perspectiva si el niño no estuviera. Y la perspectiva es que sería muy aburrido si el hijo no estuviera, porque entonces, ¿qué haría mi papá si yo no estuviera? ¿Qué suerte tiene él que yo esté presente para poder ayudarle a hacer muchas cosas? Entonces, son dos recomendaciones que con gusto el día de hoy te comparto y que seguramente tú en Amazon o en alguna librería que tú puedas encontrar, vas a encontrar material muy parecido acerca de poder hacer conexión, trabajar tiempo de calidad, cómo establecer lazos, vínculos en la familia. Así que veo que no hay tantas preguntas, o al menos no las alcanzo a ver el día de hoy. Así que pues entonces vámonos despidiendo. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. De todas maneras, si por algo yo no puedo ver el video, porque puedo ver las personas que están conectadas, veo que ya empezaron a darle likes y eso me encanta. Veo que empezaron a dejar saludos de donde son. Castillo Dudu dice, ay, qué bonitos libros, los buscaré. Claro que sí, Castillo. Síguenme por favor en mis redes sociales. Saben que aquí en esta página procuro subirles información todos los días acerca de crianza en los hijos. En Instagram, si no me sigues, allá vas a encontrar información sobre mis asuntos de mamá y cómo los resuelvo. Les comparto quizá también mi día a día, algunas situaciones que me suceden, algunas fotografías también. En YouTube pueden encontrar videos también con esta información y estén pendientes porque ya estoy subiendo el calendario de los talleres que estaré dando, que vamos a estar trabajando con Zoom a precios muy accesibles para que todos puedan tener acceso a esta información. Y nos vemos el siguiente jueves aquí con un tema nuevo. Ya ustedes me dirán si tienen algún interés, insisto, en algún tema en particular, por favor háganmelo llegar y con mucho gusto lo vamos a abordar. Entonces, esta semana que sea para ti el poderte vincular con tu hijo. Yo el día de hoy me puse esta playera con muchos brillos aquí, me puse mis orejas, ando así desde hace un rato largo. Mi hija anda por ahí también con su
con su diadema, y mi hijo pues como nos ve con cosas en la cabeza, pues también él quiere algún sombrero. Y otras veces también si ve que yo traigo por ejemplo esta de brillos, pues también él la quiere, y entonces empezamos a intercambiar. Y es una manera en la que nos vinculamos en el transcurso del día, si andamos vestidos igual, si andamos, a veces mi hijo se pone mis zapatos también para jugar un rato. Entonces esto es tiempo, la manera en la que tus hijos buscan una manera de poderse parecer a papá, parecerse a mamá, fortalecer los vínculos, poder trabajar el apego seguro con nuestros hijos y poder ayudar a afianzar este confinamiento que no sabemos cuándo va a terminar. Así que si no hay más preguntas, entonces yo me despido de ustedes, les dejo un abrazo muy fuerte y espero que todo siga bien en casa. Así que nos vemos la siguiente semana y que todo esté bien. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.